tardes, tengan ustedes un cordial saludo desde las instalaciones de Desarrollo TV. Hoy es 9 de febrero, casi mediado de mes. Es día de noticias y arrancamos con la pregunta vespertina. ¿Qué tan importantes son los problemas de la información para nuestra sociedad? Respondan vía chat Zoom y estaremos pasando sus respuestas al final del noticiero. Comenzamos con las noticias. La inteligencia como capacidad del ser humano es una posibilidad mental muy general que, entre otras cosas, nos permite adaptarnos a situaciones nuevas para sobrevivir y solventarlas con éxito. A continuación, veremos un pequeño reportaje donde conoceremos más sobre el tema. No existe una sola definición para la inteligencia, sino que esta dependerá del enfoque específico y de los factores que se tomen en cuenta. Alfred Weiner dijo que era un sentido común o sentido práctico, es decir, es la capacidad adaptiva para resolver problemas. Los tipos de inteligencia son: lingüístico-verbal, se basa a la formulación del pensamiento mediante el lenguaje verbal. Numérico, tiene que ver con todos los procesos matemáticos. Espacial, es la percepción profunda del entorno, ya que subyacen las relaciones entre ellas. Emocional, es el manejo efectivo y eficaz. Social, es el campo de relaciones interpersonales que sirven del carisma. El ser humano, la inteligencia y la emotividad. La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que una persona adquiere cuando nace o aprende a medida de la vida. ¿Qué características poseemos nosotros, los seres humanos? Nosotros no nos tomamos nada personal, proyectamos sueños e ideas. Somos autocríticos de nuestras acciones. Cometemos errores, pero también perdonamos al mismo tiempo. La inteligencia emocional es la capacidad que nos da para hacer ese trabajo de forma eficiente, alcanzando los mejores rendimientos gracias a la toma de consideraciones y de las medidas para conocer mejor nuestra salud mental, física, así como la de las demás personas. Hay 5 tips para reconocer lo que es la inteligencia emocional. Una de ellas es la autoconciencia, ser consciente de nuestros sentimientos y de lo que nos va a afectar. 2. La autorregulación. Tiene que ver con que debemos manejar nuestras emociones, pero que sean propias. Otra de ellas sería la automotivación. Tiene que ver mucho más con lo que son las metas y no con las dificultades. Otra de ellas sería también lo que es la empatía, saber ponernos en lugar de las otras personas. Y la última de ellas es la habilidad social, saber comunicar y relacionarnos y también ser una persona amigable. La inteligencia social es una habilidad que todas las personas tenemos en sí para llevarnos bien con todo lo que nos rodea. En definitiva, se relaciona con todo lo demás. En este caso tiene que ver con las personas, ya que eso lleva agarrado con lo que es la empatía. Sabernos relacionar, sociabilizar, como lo dice su nombre mismo, inteligencia social. Relacionarse con todos, va agarrado de la inteligencia emocional, pero no son nada igual. ¿Cuáles son las habilidades sociales de la inteligencia? La inteligencia social se define como la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros en forma empática y asertiva. Esta capacidad parte de conocerte a sí mismo y tener una buena gestión de emociones. Por esto podemos decir que está muy ligada a la inteligencia emocional, pero no son exactamente la misma cosa. Nosotros, los seres humanos, para entender y tratar de socializar con las personas que estén a nuestro alrededor, debemos tener en cuenta que existen muchas habilidades sociales en todas partes, pero también tenemos de tener en cuenta que hay 10 tipos de habilidades
recomendadas y más usadas en los seres humanos. Tal vez te estés preguntando, ¿cuáles son esas 10 habilidades las cuales son más nombradas? Te las voy a decir. Empatía, conexión, confianza, interacción, facilitación, desarrollo, persuasión, inspiración, motivación y la influencia. Estas son las 10 habilidades que te ayudarán a obtener confianza a la hora de socializar con algunas personas que estén delante de ti. Existen más tipos de habilidades. Esto no quiere decir que debes de quedarte con estas cualidades, sino que debes de avanzar y familiarizarte con la mayoría de sus habilidades, siendo de forma vivencial y experiencial. Esta sería nuestra ayuda para que tengas un buen comienzo familiarizándote con las habilidades sociales de la inteligencia. Continuamos. La comprensión de la realidad como recurso para pensar implica en dominar un conocimiento, transformarlo y usarlo para resolver problemas. Además, también es una habilidad para pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Toda la información de primera mano con mi queridísima Antonella Tamburín. Vamos contigo. Muchas gracias compañera por su paso. A continuación vamos a hablar sobre unos temas muy importantes. Vamos a tener dos invitadas súper especiales, la licenciada Nelka Pozo y la licenciada Lady Rodríguez. Pero antes de esto vamos a tener una pequeña introducción sobre lo que es la construcción sistémica. Bueno, ¿qué es la construcción sistémica? Es una secuencia que procura comprender su funcionamiento y sus prioridades para solucionar un problema. Existen dos enfoques que se utilizan cuando se trabajan en proyectos específicos: el sistémico y el sistemático. Ojo, no son los mismos. ¿Por qué? Porque el enfoque sistémico tiene como punto principal el concepto de sistema, mientras que el enfoque sistemático representa la secuencia lineal de acontecimientos. Ahora bien, ¿cuál es la metodología del pensamiento? Los pensamientos pueden ser muy diversos, pero a grandes rasgos se resumen solo 4 pasos fundamentales, las cuales son adquirir una visión global del sistema y sus conjuntos. También comprende las implicaciones entre las partes del sistema, reconocimiento de los subsistemas dinámicos y complejos e interdependientes. Bien, ¿cuáles son los beneficios del pensamiento sistémico? Eso se podría decir que el pensamiento sistémico brinda una perspectiva más holística, o sea, más dinámica, más compleja de la realidad. Esto ayuda a modelar sistemas complejos, reducir problemas a su mínima expresión. ¿Cuál es la diferencia entre causa y efecto? El pensamiento causa y efecto y el pensamiento sistémico son rutas muy distintas, pero hacen un resultado. Sin embargo, el pensamiento causa y efecto se caracteriza por una relación directa entre un evento y sus consecuencias en una causa determinada. Bueno, aquí estamos con las licenciadas Lady Rodríguez y la licenciada Nelka Pozo, quienes van a dar a conocer sobre el tema de cartografía social y el tema de cartografía pedagógica. Vamos a darle paso a la licenciada Lady Rodríguez, que nos va a hablar sobre la cartografía social. Licenciada, ¿qué nos podría decir sobre este tema? Hola, ¿qué tal? Bueno, hablando en sí de la cartografía, esto ya es una disciplina muy antigua que tiene que ver más que nada con representar espacialmente a un tipo de fracción de superficie terrestre, o más bien es una representación gráfica dibujada a escala, generalmente de una superficie plana con las características de un área de la Tierra o de cualquier cuerpo celeste. De la cartografía va avanzando hasta llegar a varias ramas de la cartografía que vemos ahora, como la cartografía social, la pedagógica y así. Pero hablando de la cartografía social, esta se convierte en un conjunto de estrategias de metodología, de temática, que básicamente ayuda a mostrar lo que la cartografía dominante no te muestra.
tiene distintos tipos de técnicas o modalidades para realizarlo, y la más compleja tiene como metodología que no solo consiste en dibujar un mapa, sino que implican talleres de reuniones grupales o una elaboración colectiva. En sí, la cartografía es una construcción colectiva. Sí, exacto. Aparte, también existen 3 tipos de cartografía social, tales como el mapa ecosistémico poblacional, el mapa temporal social y el mapa temático. ¿Cuál es la manera de realizar una cartografía social? Bueno, lo podemos hacer en 4 sencillos pasos. Primero debemos definir el mapa que vamos a realizar. Luego debemos hacernos unas preguntas que se necesitan responder acerca de este mapa, de lo que va a llevar y en sí. Luego elaborar el mapa basado en nuestras respuestas obtenidas, en todo lo que hemos investigado e indagado ya. Y por último, unir todo este registro en el mapa, según cómo se vaya conversando, cómo se vaya indagando, y de esta manera ya tendremos la cartografía, lo que es en sí la cartografía social. A continuación, vamos con nuestra licenciada América Pozo, que nos va a hablar sobre la cartografía pedagógica. Licenciadas, ¿qué nos podrían decir sobre este tema? ¿Qué tal? Gracias por la intervención que nos han brindado en este espacio. Bueno, ¿qué es la cartografía social pedagógica? Es una estrategia de investigación y acompañamiento por medio de una acción colectiva. Disculpa. Es una vía efectiva para transformar más que todo la educación. También es una posibilidad de ir más allá de lo que es la representación gráfica. También nos fortifica al momento de nosotros aprender o al momento de quizás de nosotros desarrollar nuestras expectativas. La cartografía social pedagógica también es una estrategia de construcción basada más que todo en pensamientos complejos mediante verbales y no verbales. Bien, ¿qué aporta la cartografía social pedagógica? A ver, ¿qué aporta? Hoy en día aplica un método preciso más que todo para construir conceptos académicos y conocimientos más que todo para comunicarnos, dando cuenta de su relación y más que todo de la organización que nosotros tengamos, o bien que se tenga. ¿Me podría decir cuál es la finalidad de la cartografía social pedagógica? La finalidad es más que todo servir de apoyo en las construcciones que tengamos en diferentes aspectos, como decir, en saber, conocer o hacer. Esto nos dice que la cartografía social pedagógica es una oportunidad más que todo de nosotros para poder producir el conocimiento, pensar, sobrepensar y más que todo brindar una buena educación a todas las personas hoy en día. El CMI o la competencia para manejar información se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante debe poner en práctica. Su objetivo es ayudar a que estos puedan acceder a diversas fuentes de información para comprender lo que éstas les aportan y puedan seleccionar la más adecuada. De esta manera pueden adquirir habilidades que les permitan aprender a aprender de manera autónoma e independiente. La taxonomía de los problemas de información. Se puede utilizar con una variedad de fines, ya que lo podemos utilizar en libros, bibliotecas y sitios web. Esto nos ayuda a plantear problemas de información, ya que es una excelente estrategia para iniciar y orientar procesos de investigación en el aula. Esta taxonomía facilita al docente formularlos de la mejor manera posible, ya que esta está dividida en 8 categorías. La primera, el periodístico, recopilar y organizar la mayor cantidad de información posible sobre un hecho. La persuasión, asumir o defender un punto de vista definido y defenderlos con argumentos. Procesos, formularse preguntas de la siguiente manera: ¿cómo se desarrolla y cuál es el proceso? La evaluación, deben asumir una posición específica frente a un tema o tomar un partido de una sola. La predicción consiste en identificar la causa de los efectos, ya que estos deben ser explícitos. La comparación, el estudiante obligatoriamente debe buscar información, puede ser de 2 o más temas,
con el objetivo de establecer una comparación. Causa y efecto. Eligen al estudiante identificar y comprender los factores que originan un problema. El plan de acción consiste en hacer propuestas para mejorar, promover o solucionar una información determinada. La persuasión es la habilidad de influir a una persona o un grupo para cambiar sus actitudes o comportamientos. Se consigue con el uso de estímulos como argumentos y gestos. Como cuando nos comunicamos, casi siempre existe algún tipo de aspecto persuasivo. Comparar es una destreza del pensamiento que consiste en identificar y articular semejanzas y diferencias esenciales entre dos o más entidades para alcanzar un propósito específico. El identificar la semejanza nos permite organizar y relacionar el nuevo concepto con conocimientos existentes y establecer las diferencias o contrarrestarlas. Nos permite discriminar el concepto nuevo de otros, similares, evitando confusiones o contaminaciones. Ser capaz de comparar es una condición para establecer relaciones que conducen al pensamiento abstracto. La relación entre causa y efecto. Se refiere el concepto de casualidad. Las nociones de causa y efecto están entre las más primordiales de nuestra manera de pensar y nos sirven para entender la realidad que nos rodea. Sin embargo, no existe realmente un concepto único de causa o efecto, más allá que la causa es aquello que produce el efecto y lógicamente el efecto será aquello que depende de la causa para existir u ocurrir. No existe una única definición comúnmente aceptada del término causa. En su acepción más amplia se dice que algo te causa de un efecto cuando el último depende del primero, o en otras palabras, la causa es aquello de lo que lo hace el efecto, sea de lo que es. Esto se puede que en muchos modos diversos y por ello no es extraño que un efecto corresponda de multitud de causas. Periodístico, plan de acción y pregunta inicial. Para resolver este tipo de preguntas, los estudiantes deben recopilar y organizar la mayor cantidad de información posible sobre un hecho o un evento que ya sucedió, actuar como si fueran reporteros interesados en descubrir la verdad sobre lo ocurrido y comparar además los diferentes hechos y versiones que lo narran o lo explican. El plan de acción. Para proponer un plan de acción o hacer una propuesta para mejorar, promover o solucionar algo, es necesario recopilar y comprender la mayor cantidad de información posible sobre ese algo y sobre cómo puede mejorarse, promoverse o solucionarse. Una pregunta inicial debe expresar un problema o una necesidad de información que ya ha surgido en una situación o un contexto determinado. De igual manera, debe de tener un carácter de aplicación, es decir, conducir a los estudiantes a ver la necesidad de explorar los diversos contenidos de un tema y cómo utilizarlos adecuadamente para poder explicar un hecho de la vida real, comprender un fenómeno que los afecta directamente y descubrir causas y consecuencias de un evento, explicar o un enigma, un hecho curioso. Ser lo suficientemente amplio para poder descomponer en preguntas secundarias. También debe orientar el rumbo de la investigación, indicar su grado de extensión y profundidad y prever muchas preguntas secundarias. De ellas derivadas una estructura firme que ayude a organizar los procesos de búsqueda, análisis y síntesis de la información. También invita a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre los diferentes aspectos de un tema, explorarlos desde múltiples perspectivas e indican que es también importante, útil o interesante explorar un tema determinado. También se debe despertar la curiosidad de los estudiantes, motivarlos a discutir y a examinar sus conocimientos previos, sus puntos de vista y sus experiencias para generar ideas o hipótesis que los permitan responder las preguntas. Motivar a los estudiantes a desempeñar un papel activo en su proceso de aprendizaje y ampliar en sus capacidades intelectuales de un orden superior para el diferente análisis, síntesis y también su interpretación. ¿Cómo se desarrollan las competencias en la búsqueda de información? Primero, debemos hacer una formulación efectiva de una pregunta o un cuestionamiento.
la evaluación de los recursos de información utilizando parámetros objetivos. También identificando la fuente pertinente, construcción de la búsqueda experta, la evaluación y análisis de los resultados, la valoración crítica del contenido obtenido, la gestión y el uso de la información, sintetizar, utilizar y comunicar la información dada. Problemas de información, generar pensamientos. Se define como una necesidad de información que se expresa mediante una pregunta que tiene las siguientes características. En el otro lado del estudio, nuestro compañero Edwin nos explicará más sobre el tema. La interdisciplinaridad en la generación de información. Sabemos que son empleadas para solucionar problemas en aquellas disciplinas que no pueden resolverse por sí solas. Hemos estudiado su clasificación, su definición y aquellos fundamentos ontológicos en lo que basa su concepción, su historia y su significado. Lo que sabemos es que expresa cualidades de ser disciplinados en un campo de estudios, en un campo tradicional o de varias disciplinas académicas. Hay varios pensamientos por los cuales surgen nuevas necesidades de desarrollos y nuevos enfoques teóricos o nuevos técnicos. La interdisciplinaridad se representa como una necesidad a la hora de investigaciones científicas y que resulta acerca de diferentes objetos de estudios, ya sean integrales o objetos que cosifican la falta de perspectiva de las demás disciplinas. También quedarían aisladas o marginadas los entendimientos. ¿Cómo plantear problemas de información? Pues, si bien sabemos, un problema de información se define como una necesidad de información que se procesa mediante una pregunta y tiene varias características. Una de ellas es que tenemos que resolver o es necesario realizar un proceso de búsqueda, de análisis o de síntesis de información. Otro es que sabemos plantearnos a partir de un contacto o una situación real que especifica o despierte la curiosidad a los estudiantes. Las delimitaciones es una base para el estudio o aquello sobre lo cual queremos hablar. Es muy importante abordar nuestra incógnita, ya que es en nuestro punto de vista de ver los problemas que nos afectan a nuestra comunidad. Podemos tener claro qué es una pregunta. La pregunta es una incógnita que debemos mantener nosotros como estudiantes para poder tener nuevos conocimientos y nuevas proyecciones a futuro. Características de una pregunta inicial. Una de las características de una pregunta inicial es que deben ser sencillas y específicas, ya que así nos permitirá realizar una investigación rica en contenido o por el contrario ser tan amplia y poco precisa que no pueda descomponerse en preguntas secundarias. También deben ser concretas y con mucha claridad, ya que así nos permitirá ir a una gran profundidad con una extensión en el desarrollo. Una pregunta inicial también debe expresarse en un problema o en una necesidad de información, que surge en una situación o en un contexto determinado y que para responderse requiere conocimientos sobre diversos aspectos de un tema específico. Consideraciones para plantear preguntas adecuadas. En general, las preguntas deben medir exactamente lo que se está tratando de responder. Deben ser tan claras como posibles, especialmente en lugares como niveles de educación y alfabetización bajos. Por esta razón, los términos y las formas de expresión son cruciales. Una guía útil es mirar el trabajo que han realizado los análisis con respecto al área, tales como cuáles resultados electorales y examinar el tipo de preguntas que se formulan. También vienen aquí las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque las preguntas abiertas nos permiten a quien responda la pregunta que pueda hacerla de una forma espontánea en sus propios términos. Forma de presentación, es decir, que se refiere a la forma que se presenta o enmarcan las preguntas con una problemática importante. El orden de las preguntas puede moldear las respuestas, alterando el contexto que tienen las cuentas que quieren analizar la problemática. ¿Para qué plantear problemas de información? Primero, para tener carácter de aplicación. El plantear problemas de información, orientamos el rumbo de la investigación, promovemos la curiosidad del estudiante para que llegue más allá de lo que el docente le pide. Segundo,
despertar la curiosidad del estudiante. De esta manera, ellos tienden a buscar, a indagar, y es ahí donde va a haber un debate o una discusión con el docente sobre un tema determinado. Por ende, nos vamos a dar cuenta que ellos han obtenido el aprendizaje adquirido. Tercero, para explicar un hecho de la vida real. En este punto nos vamos a dar cuenta el nivel de desarrollo que ha adquirido el estudiante, pues ellos ya tienen el conocimiento y tienen la capacidad y van a aplicar lo que ellos han adquirido, han aprendido. Cuarto, invitar a los estudiantes a reflexionar críticamente. El realizar preguntas iniciales permiten a los estudiantes desarrollar habilidades del pensamiento crítico, sobre todo si se trata de un tema de su interés o algo que a ellos les agrade. De esta manera nos damos cuenta que es importante trabajar dentro del aula problemas de información. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros este espacio informativo. Esto fue Desarrollo TV. Hasta la próxima.